Buenos días, sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre algunos teoremas que están relacionados con los paralelogramos. O bueno, daremos algunas demostraciones sobre estos teoremas. Bueno, en el primer teorema, probar que la recta que une los puntos medios de los lados opuestos de un paralelogramo biseca a la diagonal del paralelogramo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dar una representación de este problema. Bueno, entonces tenemos nuestro paralelogramo. Entonces, bueno, vamos a dibujar aquí nuestro paralelogramo. Entonces, tenemos aquí nuestro paralelogramo, llamémoslo A, B, C, D. Y tenemos aquí, por ejemplo, nuestra diagonal. Bueno, la diagonal que va desde C hasta B. Entonces pasa por aquí. Sea esa pues nuestra diagonal. Tenemos nuestros puntos medios a los lados opuestos. Llamemos a este un punto medio M. Y este de acá, llamémoslo N. Lo que dice el enunciado es que esta recta, o esta recta que está unida por estos puntos medios, bueno, por aquí hacia acá, corta a la diagonal CB, la debería cortar en el punto medio, o la debería bisecar. Bisecar pues es sinónimo de cortar en dos partes iguales. Es decir, este punto de corte que lo vamos a llamar X, ¿listo? Llamémoslo X aquí. Ese punto de corte X debe ser un punto medio de CB. Eso es lo que tendremos que probar aquí. Bueno, entonces, vamos a hacer esa demostración. Bueno, hipótesis. Hipótesis es lo que nos ofrece el problema. Bueno, entonces el problema nos está diciendo que aquí M y N, puntos medios de AC, del segmento AC y BD respectivamente, ¿no? Respectivamente. Bueno, esa es nuestra hipótesis principal. Nuestra otra hipótesis sería que CD o BC, digámoslo, bueno, BC es diagonal del del paralelogramo. Bueno, lo vamos a simbolizar así, del paralelogramo que lo hemos denotado A, B, C, D. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tenemos como hipótesis. Bueno, como tesis. Tesis es lo que nosotros tenemos que probar allí. Bueno, tesis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que probar? Tenemos que probar que la medida de C hasta X es igual a la medida de X hasta B. O decir que esos dos segmentos deben ser congruentes. Es decir, que CX, bueno, este segmento debe ser congruente al segmento XB. Entonces, al segmento XB. Bueno, eso es lo que tenemos que probar allí. Bueno, entonces, vamos entonces a hacer la demostración. Bueno, voy a borrar esto acá. Bueno, entonces, vamos entonces aquí a considerar estos dos triángulos. Bueno, consideremos, tenemos los triángulos, más bien. Tenemos los triángulos. Bueno, los triángulos. ¿Cuáles triángulos? Bueno, el triángulo que está definido por CXM, que es este que está acá. ¿Listo? Digamos que sus vértices son C, X y M. Y el otro triángulo que está dado por B,
BXN. Entonces, BXN. Listo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener allí en ese triángulo? Entonces, este ángulo que se forma aquí con este ángulo de acá, bueno, vamos a llamar este ángulo alfa y este ángulo beta. Sabemos que esos dos ángulos deben ser iguales, por lo que son opuestos por el vértice. Entonces, ¿qué tenemos allí? Ángulo alfa es igual o congruente, digamos, a ángulo beta, opuestos por el vértice. Entonces, opuestos, bueno, aquí, perdón, opuestos por el vértice. Bueno, por el vértice. Listo. Bueno, adicional a eso, tenemos que el ángulo que se forma aquí, que lo vamos a llamar teta. ¿Listo? Con el ángulo que se forma acá, que lo vamos a llamar omega, son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Por el hecho de que como AC y BD son paralelas, entonces estos dos ángulos vendrían siendo alternos internos. ¿Listo? Entonces tendríamos que el ángulo, bueno, teta, congruente con ángulo omega. ¿Por qué? Porque son alternos internos. Digamos, alternos internos. Son alternos internos, ya que, o puesto que tenemos que AC, aquí, AC pues es paralelo, porque estamos hablando de un paralelogramo a BD, entonces BC, perdón. Listo. Bueno, ¿qué más tenemos allí? Tenemos también que el lado MC, o el segmento, perdón, MC es congruente con el segmento NB. ¿Por qué? Porque resulta que AC debe ser igual a BD. Y sabemos que por hipótesis, M y N son puntos medios respectivos de AC y BD. ¿Listo? Entonces aquí, porque hay que argumentar esa parte allí, porque sabemos que AC es congruente a BD, ¿no? Ya sabemos por qué, ¿no? Porque estamos hablando de un paralelogramo. Entonces, ¿qué más se cumple aquí? M y N, puntos medios de ¿quiénes? De ellos respectivamente, ¿no? O bueno, de ellos, ¿no? O sea, de estos dos. De AC y BD, respectivamente. Bueno, respectivamente. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Tenemos ángulo, tendríamos entonces aquí en esta parte, ¿no? Por esta parte tendríamos un ángulo, por esta parte de aquí tendríamos ángulo, ¿cierto? Y por esta parte tendríamos lado. Entonces tendríamos ángulo, lado y ángulo, que es un criterio de igualdad entre los triángulos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que por este caso, digamos, entonces, digamos, que por el caso ángulo, lado, ángulo, entonces, ¿qué pasa aquí? Que los triángulos, digamos, por eso, se cumple ¿qué se debería cumplir allí? Que el triángulo, ¿cuál triángulo? El triángulo CXM congruente con el triángulo, ¿cuál triángulo? BXM, BXN. Listo. Si son congruentes, entonces
qué vamos a llegar? Vamos a llegar a que Cx, bueno, voy a borrar todo esto que está acá para poder dar la conclusión. Entonces, ¿qué tendríamos allí? Bueno, entonces allí tendríamos luego, ¿qué se cumple? Que como son congruentes, deben ser iguales. Por lo tanto, o luego, Cx debe ser congruente ¿a quién? A xb. Listo. Y así hemos terminado nuestro primer teorema. Bueno, nuestro segundo teorema dice así: probar que las rectas que unen los puntos medios de un rectángulo forman un rombo. Bueno, lo primero es dibujar un esquema de lo que nos está diciendo el teorema para poder, digamos, ilustrar el enunciado. Bueno, entonces tenemos un rectángulo. Entonces, bueno, vamos aquí a construir un rectángulo. Y lo que dice el enunciado es que si tenemos los puntos medios, bueno, llamemos este rectángulo A, B, C, D. Tenemos nuestros puntos medios. Aquí sea este punto medio, bueno, este punto medio. Bueno, perdón, aquí, por aquí aproximadamente, bueno, vamos aquí. Aquí tenemos otro punto medio. Por acá otro punto medio. Entonces lo que dice allí que si no, las rectas que se unen de esos puntos medios forman un rectángulo. Bueno, llamemos este punto X, Y, bueno, Z, y este llamémoslo W. Bueno, entonces si nosotros unimos esos puntos medios, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Bueno, lo unimos aquí, unimos acá, bueno, unimos acá, unimos acá. Bueno, entonces lo que dice el enunciado es que esta figura que se ha generado allí es un rombo. Para hacer un rombo tiene que cumplirse que todas estas aristas o sus lados, sus cuatro lados, deben ser iguales. Entonces esa es la condición allí. ¿Listo? Porque si este lado es igual a este lado, entonces estos dos lados deben ser paralelos y viceversa, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer esa demostración allí. Bueno, hipótesis. Hipótesis es lo que el problema nos está ofreciendo. Entonces, hipótesis. Como hipótesis, ¿qué tenemos allí? Tenemos que X, bueno, Y, Z y W son puntos medios. Son puntos medios de, bueno, empezamos con el de X, sería CA, bueno, el segmento CA. El siguiente para Y sería AB. El siguiente sería, para Z sería BD. Entonces, BD, segmento BD. Y por último tendríamos CD. Entonces, CD respectivamente. Bueno, entonces eso es lo que tenemos como hipótesis. ¿Listo? Entonces, como tesis, bueno, tesis es lo que tenemos que probar. Entonces, tesis tenemos que probar que, bueno, digamos el paralelogramo, bueno, lo que se dibuje allí sería X, W, Z, Y. Entonces, X, W, Y, Z es un rombo. Bueno, tenemos que probar, tenemos que llegar a esto. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando con nuestra demostración, bueno, vamos a borrar esto aquí. Bueno, entonces, vamos a hacer esta demostración de la siguiente manera. Bueno, sean los triángulos, ¿no? Vamos a considerar allí unos triángulos. Bueno, sean los triángulos
Bueno, los triángulos. ¿Cuáles triángulos? Bueno, el triángulo AYX, que es el que está acá arriba, AYX, y el otro triángulo pues que vamos a considerar es XCW. Entonces XCW. Sabemos que esos dos triángulos van a ser rectángulos, puesto de que como la figura representa un rectángulo, entonces sabemos que aquí se forman ángulos de 90 grados. Entonces aquí, sean los triángulos, vamos a llamarlos de una vez rectángulos. Bueno, entonces de una vez llamémoslos rectángulos. Listo. ¿Qué vamos entonces a probar? Vamos a probar que estos dos triángulos son congruentes, ¿no? Perdón, son semejantes. ¿Listo? Si son semejantes, bueno, son congruentes, perdón, sí. Si son congruentes, entonces estamos probando que XW será igual a XY. ¿Listo? Bueno, y el otro caso pues se probaría similar, ¿no? Haríamos el mismo proceso para probar que Y es igual a YZ es igual a ZW. Bueno, entonces tenemos esos dos triángulos allí. Entonces, ¿qué tenemos allí? ¿O qué podemos comparar? El ángulo, o digamos el ángulo o la medida del ángulo. ¿Cuál ángulo? X. Recuerden que el vértice siempre tiene que quedar en el centro cuando lo vamos a nombrar. X, A, Y va a ser igual a la medida, o congruente, ¿no? Congruente o igual, ¿no? Igual a la medida X, C. Entonces llamemos a la medida del ángulo X, CW. Listo. Tenemos eso allí. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿O qué más podemos decir allí? Podemos decir que AY, este de aquí, es congruente ¿a quién? A CW. ¿Por qué? Porque resulta que CD es igual a AB, ¿cierto? Porque estamos hablando de un rectángulo. Y también sabemos que Y y W son puntos medios de esos dos lados. Bueno, entonces vamos a argumentarlo aquí. Bueno, este paso de acá, pues digamos que el argumento es por ser triángulos, llamémoslo así, triángulos rectos, ¿no? Bueno, o ya sabemos que eso pues es, digamos, por lo que se forma el triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, este argumento de acá, nos faltaba ese, el anterior. Bueno, este argumento aquí es que son congruentes porque W y Y, puntos medios de AB, segmento AB y CD sería, ¿no? O bueno, DC, daría lo mismo, ¿no? Aquí en este caso. Son puntos medios de esto, respectivamente. Bueno, respectivamente allí. Bueno, y el otro caso, o qué más podemos seguir relacionando aquí, podemos decir que AX es igual a XC. ¿Listo? Entonces, AX es igual, perdón, congruente este segmento a XC. Entonces, a XC. ¿Por qué? Porque X es punto medio de ¿quién? De AC. Entonces, porque X, punto medio de ¿quién? De AC. Entonces, aquí, de AC, de este segmento. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya, para, digamos, concluir. Entonces, por caso, por los criterios de congruencia, ¿no? O sea, vamos a llegar a que estos dos son congruentes, ¿no?
Entonces, ¿por qué caso? Tenemos lado, esto es lado, ¿no? Esto vendría siendo un lado. Este de acá vendría siendo lado. Y este de acá vendría siendo ángulo. Entonces, ¿por qué criterio estaríamos allí? Ángulo o por lado, ¿cierto? Por el caso lado. Entonces sería por caso lado, ángulo, lado. ¿Qué se entiende? Que triángulo, ¿qué triángulo? Triángulo AYX, que es este que está acá arriba, congruente ¿a cuál triángulo? Al triángulo que lo hemos denotado como XCW. Por tanto, ¿a qué se llega? Que XY será congruente ¿a qué lado? XW. Entonces aquí XW. Bueno, entonces similarmente, o bueno, bajo un proceso igual, entonces se va a llegar a que este triángulo que está aquí será congruente a este lado, a este triángulo que está acá. Por lo tanto, este segmento será igual a este y a su vez igual a este que está acá. Podemos hacer los procesos allí. Por último, podríamos concluir que la figura que se forma aquí, digamos, tiene, si llamamos a este lado A, va a ser igual a este lado A y este lado A, entonces tendrá una única medida, ¿no? Y entonces estaremos definiendo, o por la definición de rombo, estaríamos llegando a que la figura que se forma allí es un rombo. Bueno, por último, probaremos que las diagonales de un paralelogramo se cortan en su punto medio. Bueno, entonces tenemos nuestro paralelogramo, vamos a hacer la representación. Aquí llamémoslo A, B, C, D, y lo que nos está diciendo el enunciado es que sus diagonales, de aquí hasta D, y y esta diagonal de acá se cortan en un punto, llamémoslo X, llamemos ese punto X, y ese punto es punto medio, debería ser punto medio, eso es lo que tenemos que probar de quién, de A, D y de C, B. Eso es lo que tenemos que probar allí. Bueno, entonces, como hipótesis, entonces, hipótesis. Recuerden que la hipótesis es lo que nos ofrece el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos está ofreciendo el problema? Nos está diciendo que AD, el segmento AD y CB son diagonales. Son diagonales del paralelogramo, simbolicémoslo así, un paralelogramo que lo hemos denotado como A, B, C, D. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Bueno, entonces, como tesis es lo que tenemos que probar. Entonces, tesis, X, punto medio, ¿de quién? De AD y CB. Bueno, que es igual a probar que XA es igual a XD o XC es igual a XP, ¿no? Sería algo similar. Bueno, entonces, vamos a hacer nuestra demostración. Entonces, sean los triángulos, ¿no? Bueno, sean los triángulos. Sean los triángulos. ¿Cuáles triángulos? Los que vamos a considerar allí. Bueno, triángulo ABX
que es este que está acá, ABX, que sería el que está acá dibujado acá arriba, y el triángulo, y el otro triángulo que vamos a considerar es CXD. Bueno, CXD. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué podemos afirmar respecto a esos dos triángulos? Bueno, vamos a ver allí. Entonces, bueno, este ya sabemos que es el punto X, lo voy a escribir por acá, este puntico que se forma allí. Entonces sabemos que estos dos triángulos tienen aquí dos ángulos. Llamemos este alfa y a este de acá llamémoslo beta. Entonces, ¿qué sabemos? Que alfa es congruente, beta es congruente a alfa. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, opuestos por el vértice. Bueno, ya tenemos allí algo. ¿Qué más podemos afirmar? Podemos afirmar que este ángulo, que lo vamos a llamar, llamémoslo omega, ya este ángulo que está acá, lo vamos a llamar teta. ¿Qué podemos afirmar respecto a estos dos triángulos? Podemos afirmar que omega es congruente a teta. ¿Por qué? Porque son alternos internos. ¿Listo? Alternos internos. Bueno, ya tenemos dos ángulos. ¿Qué más podemos afirmar allí? Podemos afirmar que AB, bueno, vamos a hacer acá una última aquí. Entonces podemos afirmar que AB, entonces aquí, AB, el segmento AB es congruente ¿a quién? A CD. CD, ¿no? ¿Por qué son congruentes? Porque estamos hablando de un paralelogramo. Entonces, porque pues digamos, bueno, la figura, llamemos A, B, C, D, es paralelogramo, es un paralelogramo. Bueno, ya sabemos allí que es un paralelogramo. Entonces acá, bueno, lo vamos a hacer por acá. Luego, por caso, ¿por cuál caso o por cuál criterio? Tenemos ángulo, esto vendría siendo un ángulo, ¿cierto? Esto de acá vendría siendo un ángulo y este vendría siendo un ángulo. Entonces, ¿cuál caso? Sería el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, por el caso ángulo, lado, ángulo, ¿qué se puede llegar? Se puede concluir que, bueno, aquí se puede concluir que el triángulo, ¿cuál triángulo? ABX es congruente ¿a cuál triángulo? Al triángulo que nosotros, bueno, aquí vamos a separar esto para no confundirnos. Sería el triángulo CXT. Entonces, CXD. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esos dos triángulos son congruentes. Luego, dos puntos. ¿Qué tendríamos? Que AX es congruente ¿a quién? AX es congruente a XD, que es el que está aquí, de XD. ¿Y qué más podríamos decir allí? Que CX es congruente ¿a quién? A XB. Entonces, a XB. Por tanto, ¿qué podemos afirmar allí? Por tanto, X es punto medio. X es punto medio. ¿De quién? De AD, del segmento AD y el segmento CB. ¿Listo? Y así pues hemos terminado nuestra demostración. Bueno, entonces les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.